Ricardo, poniéndonos en contexto, la madrugada de este lunes el gobierno salvadoreño despliega 2.000 soldados, 500 policías en la colonia 10 de octubre de San Marcos, luego de haber detectado, de acuerdo con la inteligencia policial, que había posibilidad de que existieran ahí pandilleros. ¿Cuál es tu primera interpretación de ese mecanismo de un cerco militar? Me parece que esto ya es un mecanismo que viene desde octubre del 2022, cuando se dio el asesinato de un colono, de un mandador de finca, como lo conocemos acá en El Salvador, y se generó en Comasagua. En aquel momento el impacto fue que prácticamente qué desperdicio montar un dispositivo de personal policial y militar para tratar de buscar a los responsables de ese homicidio. Y la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada logran la captura y se logra hacer justicia de un adulto significativo en la zona de Comasagua. Esto es, con la Fuerza Armada se hace el cerco perimetral y con la policía se procede a hacer la captura, ¿o es el mismo ejército el que hace esta reducción? Es una operación conjunta. Y la Policía Nacional Civil la comanda. Es la Policía Nacional Civil quien dirige los cercos con el valioso apoyo de la Fuerza Armada, que desde el inicio de la estrategia del Plan Control Territorial no acompañan, no son los que cuidan a los policías. La Fuerza Armada tiene un papel activo, ha sido significativo y ha sido invaluable el aporte de la Fuerza Armada. A diferencia de estrategias anteriores, ahora la Fuerza Armada está brindando todas sus máximas capacidades, habilidades, conocimiento, talento, sobre todo pues del alto mando, que son generales del ejército en sus diferentes especialidades, hombres profesionales de las armas, de la seguridad y de la defensa nacional, que han sumado desde mi punto de vista y se han complementado con el engranaje de la seguridad pública y ciudadana. Allí hay que reconocer la capacidad del señor ministro de la Defensa Nacional, del señor viceministro de la Defensa Nacional, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y el señor subjefe del Estado Mayor Conjunto, como cada uno de los comandantes que tienen una participación activa, y la inteligencia militar, licenciado Valdivieso, a diferencia de otros años, está presente. La Fuerza Armada está brindando sus capacidades a todo nivel, sus fuerzas élites, sus fuerzas especializadas y una inteligencia que es muy diferente a las otras inteligencias que tiene el Estado salvadoreño. Yo podría mencionar OIE, policial, la de centros penales que existe, y ahora también la seguridad militar, que ha sido fundamental. Por eso es que la gente dice o se pregunta, mire, ¿por qué 500 policías y 2.000 de la Fuerza Armada? Es porque lo que se hace es una distribución y un dispositivo estratégico, licenciado, en el cual los policías están al frente de los cuadrantes y cada cuadrante tiene un determinado número de efectivos militares que brindan la seguridad en el cerco. Llama mucho la atención, principalmente cuando uno observa los videos y las imágenes del personal militar con sus colchonetas al hombro. Ellos van hasta segunda orden y cuando les toque ser relevados, los relevan en la posición dentro del cuadrante, y eso ha hecho la diferencia para que las estructuras criminales no tengan la oportunidad de reorganizarse. Me adelantaste la pregunta porque te iba a decir, bueno, ¿cuánto tiempo consideras que va a durar este cerco militar y qué causas van a determinar que se finalice o no? Bueno, desconozco cuál es el criterio del Gabinete de Seguridad, pero un cerco de seguridad como está planteado, y la experiencia ya me lo dice, cuál es el desarrollo de los que están activos, no tiene fin, no tiene una meta, no tiene un plazo, porque eso debe ser de acuerdo al análisis diario, al cumplimiento de las metas, de los objetivos, y sobre todo porque ahora la Policía Nacional Civil es una policía moderna, es una policía élite, y yo podría
manifestarle, licenciado Valdivieso, que es la única policía en este momento que está utilizando software y tecnología de primera generación, incluyendo inteligencia artificial, georreferenciación y perfiles geográficos del crimen a través de poderosos software que le permiten a los tomadores de decisiones tener información en tiempo real, en tiempo oportuno. Hace unas 24 o 36 horas, el señor ministro de Justicia y Seguridad desarrollaba una demostración sobre parte del software con el que ellos están conduciendo, están administrando, y por supuesto son que instrumentos. Son instrumentos que sirven y que ayudan y que le sirven a los tomadores de decisiones estratégicos a hacer los replanteamientos y los ajustes en un cerco. Yo estudiaba a través de GPS, a través de satélite, la zona de la 10 de octubre, una zona que conozco muy bien porque en la década de los 90 yo llegaba a jugar a esa colonia, exactamente a esa cancha donde se hizo el lanzamiento del cerco. Y esa colonia tiene varias características. La primera es que está muy cuadriculada en todas sus sendas, están debidamente delimitadas, pero cuando sale del perímetro de la 10 de octubre tiene la posibilidad de escapar, de huir principalmente al sector sur, incluso al poniente y al oriente. Y al poniente ya limita con otra colonia que puede permitir el escape o el ingreso, dependiendo de cuál sea la operatividad. Lo que pasa, licenciado Valdivieso, es que cuando nosotros como ciudadanos nos dimos cuenta, ya el dispositivo estaba operando. ¿Es sostenible este tipo de operativos en el sentido de que, como tú me lo explicabas anteriormente, ha ido a visitar a otros cercos y ahí están, dijéramos, todavía, es decir, tienen presencia permanente? O sea, ¿va a ser sostenible esto en el tiempo, Ricardo? Esa es la palabra que más he defendido desde mis análisis, porque desde el 2019, los primeros 7 meses de la administración del presidente Bukele y del Gabinete de Seguridad, era datos innegables, irrevocables y con una clara tendencia a la baja. Y ahora que usted me hace esa pregunta, han pasado 65 meses y le puedo decir, iniciando noviembre, son datos innegables, nadie los puede refutar y continúan con una clara tendencia a la baja, y podemos expresar que hay 2 grandes momentos: antes de la masacre de marzo de los pandilleros y posterior a esa decisión torpe, absurda de las pandillas que les ha generado las consecuencias de su desarticulación. Ahí tenés un gráfico. ¿Por qué poner la masacre de 87 personas como el centro de la gráfica? Porque hasta ese momento, licenciado Valdivieso, el gobierno del presidente Bukele y del Gabinete de Seguridad, hasta el 24 de marzo del 2022, tenía un promedio de 0.3 homicidios diarios, incluso más bajo que el del año actual. La causa, el motivo, la razón del por qué se da un régimen de excepción, en tu criterio, en tu interpretación, no son las 87 personas, sino la respuesta a un plan control territorial de lo que se venía implementando. Ellos pensaron hasta ese momento que podrían revertir y que podrían ejercer un nivel de presión, porque era lo que tontamente las pandillas habían aprendido y también la clase política, los grupos fácticos de poder, habían cedido en administraciones anteriores. Si no, veamos. Negociaciones. Ante una masacre, los primeros eran destitución del ministro de Justicia y Seguridad y del director de la Policía Nacional Civil. Y eso no ha ocurrido. El presidente Bukele ha garantizado la estabilidad en el Gabinete de Seguridad y desde mi punto de vista ese ha sido uno de los factores diferenciales y claves para la continuidad y los resultados. Quiero cerrar el círculo porque es muy interesante ver el planteamiento graficado. Y uno de ellos se dice reformas legales por la Asamblea Legislativa. Debo interpretar de que toda esta estrategia está que en algún momento
el régimen de excepción va a desaparecer, pero ya se han garantizado que todas las leyes secundarias, tanto sustantivas como procedimentales, van a garantizar que estas personas no salgan. Muchas personas no se recuerdan, licenciado. El 30 de marzo del 2022, 72 horas después, es clave, porque se autorizan por parte de la Asamblea Legislativa los primeros cambios trascendentales al Código Penal, al Código Procesal Penal y leyes especiales. Y esto ha marcado un antes y un después porque veníamos acostumbrados a parchar el Código Penal y continuar con una serie de reformas a un artículo, luego pasaban hasta otra masacre para proponer, venían los secuestros, venían las extorsiones y se hacía una reforma a 1 o 2 artículos. Ahora se le dio un abordaje más actualizado a la realidad delictiva y criminal de la sociedad salvadoreña. A ver, ¿por qué cerrar el círculo con el nuevo penal de máxima seguridad? ¿Por qué lo pones como parte integradora en ese análisis? Porque si hay más cárceles en el país. Se anunció el SECOT en este marco, la construcción del SECOT, y luego se construye realmente en un tiempo récord y se inician las operaciones a finales de enero del 2023. El SECOT representa, desde mi punto de vista, una figura representativa de esa justicia que se le había negado a las víctimas por parte del azote de las pandillas criminales. El SECOT representa, y según lo han informado los titulares del Gabinete de Seguridad, será para pandilleros criminales condenados. ¿Por qué esperar hasta una condena, una máxima, es decir, una cárcel que ha sido diseñada, planificada con todos los niveles de seguridad? Yo me atrevería a decir que es la mejor de Latinoamérica. ¿Tiene alguna razón de ser? Lo que sucede, licenciado, desde mi punto de vista, es que hay una modificación de la cual hablamos de los años de prisión, la tipificación, la calificación, y ahora las personas que resulten vencidas en juicio serán condenadas como mínimo a 20 años y no tendrán derecho a ninguna medida alternativa de alternativa ni de disminución de la pena. Por lo tanto, espero yo, y esa es mi proyección, que la mayoría de estas personas que están siendo procesadas serán condenadas, y la pena mínima, no necesito ser experto en derecho penal, serán condenadas a 20 años mínimo. Y luego los cabecillas, las personas que tienen otro nivel dentro de la estructura hacia arriba, irán incrementando entre 10 a 15 años la condena. Y eso tiene otras agravantes. Y esa, licenciado Valdivieso, es en el primer proceso. Luego vendrán desaparición de personas, extorsiones y otra serie de delitos por los cuales serán intimados en algún momento en los centros penitenciarios. Con relación al SECOT, es un centro penitenciario de máxima seguridad. La ley penitenciaria salvadoreña vigente establece un régimen ordinario, un régimen de seguridad y un régimen de máxima seguridad. Es el caso este. Si usted me dice cuáles son los centros de máxima seguridad, tenemos Izalco con 2 fases, tenemos el penal de Zacatecoluca y ahora tenemos el SECOT. En cuanto al régimen de máxima seguridad, pero las condiciones no son las mismas. Cuando empieza este régimen de excepción, el sistema penitenciario ya estaba en crisis con más de 30,000 reos ya detenidos, aunque no dijéramos procesados, no condenados, pero le incrementamos 80,000 más. Es decir, que el régimen penitenciario hoy por hoy puede andar por 110, 120,000 personas privadas de libertad. Y si a esto le agregamos, con el criterio que usted dice, solo condenados, quiere decir que el régimen sigue estando, dijéramos, rebalsando. Lo que sucede es que yo le voy a hablar antes de que asuma el presidente Bukele, mayo del 2019, 39,600 privados de libertad. Ese es el dato. Digamos aproximadamente 40,000. Luego tenemos hasta este momento
82,000 registros de captura, hay que descontar a esa cantidad de las personas que han quedado con medidas alternas a la detención provisional. No son inocentes, no son personas que están desvinculadas, que tienen sobreseimiento definitivo. Tienen una medida alterna a la detención provisional y continúan a instrucción. Y eso es parte también del desconocimiento. Sí, porque todos creen que una medida alternativa es como decir borrón y cuenta nueva. Una persona que tiene medidas alternas a la detención provisional continúa a fase de instrucción. Así es. Y yo siempre he respetado y lo voy a seguir haciendo el principio de presunción de inocencia, el cual defiendo y seguiré defendiendo. Ya que tocas ese punto, muchos dicen, mire Ricardo, es que eso no es un principio de inocencia, es un principio de culpabilidad, porque al quien le toca demostrar que es inocente es al imputado y no a la institución que lo está procesando. Bueno, ese es el trabajo de la Fiscalía General de la República, actuando en conjunto con la Subdirección Técnica Científica Forense y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. Es este equipo de trabajo que reunirá la evidencia que se convertirá en prueba. Y la Fiscalía General de la República, considero que ahora, en la administración del señor Fiscal General Rodolfo Antonio Delgado Montes, ha privilegiado la prueba técnica científica pericial versus el imputado criteriado, no el testigo criteriado. No utilicemos palabras, no utilicemos sofismas para bajarle el volumen. Estos son criminales que se encontraban dentro de la estructura y de acuerdo a la legislación vigente tienen que aportar de aquí hacia arriba. No hacia abajo. No hacia abajo. A ver, desde tu óptica, entonces, la causa, el motivo o la razón para establecer una prórroga no es que hayan fallecido, sino la posibilidad de que existan personas que todavía se dediquen al tema que tú estás diciendo. Es que diciendo. Existen, pandilleros existen. O sea, pandilleros criminales están en libertad, intentan huir, escapar, unos están dentro del territorio nacional y otros están fuera. Eso me hace inferir, me lo aclarás, entonces quiere decir que mientras existan pandilleros no se va a acabar el régimen de excepción. Bueno, esa es una decisión que le corresponde al señor presidente de la República después de escuchar el análisis de su equipo, que es el Gabinete de Seguridad, más la figura del señor Fiscal General. Son ellos los que van a decidir cuándo, pero tiene lógica tu planteamiento. Yo considero que la causa que llevó al régimen de excepción es la grave amenaza a la seguridad nacional por parte de las pandillas criminales y la voluntad y la decisión política del presidente Bukele de recuperar el territorio, lo cual lo dijo el 1 de junio del 2019.